Amigos y amigas del canal, tengan un muy buen día. Hoy vamos a probar si es verdad que la gasolina llamada extra rinde más que la gasolina común. Y no solo eso, vamos a probar la gasolina extra de las diferentes distribuidoras. Y como es habitual en el canal, pues vamos a entender cosas como eso del octanaje y analizar otras ideas que podrían no ser verdad, como que la gasolina extra es más limpia que la gasolina corriente o que el octanaje aumenta la potencia del motor, o que para el caso de una Honda XR 300 es mejor utilizar extra en vez de corriente. Este es Spartan Road. En un video anterior vimos que en una prueba de 6000 kilómetros el filtro de aire, sea original o genérico, húmedo o seco, incluso si fuera de alto flujo, parece afectar poco el consumo de la gasolina o el torque. Lo que sí noté en ese video fue un mejor rendimiento de la gasolina que en Colombia llamamos extra, así que veamos cuánto de verdad hay en ello. Antes de iniciar debo decir que en todas las estaciones de servicio reportaban que la gasolina extra es de 98 octanos. Arrancamos entonces nuestra prueba con la GT Extra 98 de Terpel, una gasolina de reciente lanzamiento en Colombia que tiene un cierto color azul. Llenamos el tanque hasta el cuello de entrada con 2.7 galones y para no enredar a los hermanos de otros países, mejor voy a seguir hablando de litros, así que 2.7 galones equivalen a 10.2 litros. Todos los contadores en cero y con ello iniciamos la rodada, no sin antes considerar las condiciones en las que voy a realizar este recorrido. La prueba se hará en mi XR 300 modelo 2017, 38.000 kilómetros, 150 kilos de peso en seco más mis 65 kilos de peso, ruedas en la presión indicada por el fabricante, 22 PSI en ambas ruedas, 90% del recorrido en la ciudad de Cali, 90% del recorrido sin acompañante. A los 320 kilómetros de distancia ya estaba sorprendido porque el indicador de reabastecimiento no se había activado. A los 334 ya estaba asustado de que siguiera sin encenderse, pero un kilómetro después indicó ir a la estación de gasolina. Para ese momento el indicador de consumo marcó 35.8 kilómetros por litro, un rendimiento bastante alto que nunca había tenido en la moto luego de 4 años de uso. Supuse que podría haber un error, bien sea en la gasolina que me vendieron o bien sea en el propio medidor de la moto, así que volví a la misma estación a tanquear y pues parece que no había error porque volvió a entrar casi la misma cantidad, 9.7 litros. Si dividimos esos 340 kilómetros recorridos por los 9.7 litros, entonces tenemos un consumo de 35 kilómetros por litro, básicamente la misma información que arrojó el tablero. Como la capacidad de esta moto es de 13.8 litros, quiere decir que en el tanque habían 4 litros todavía, lo que da una autonomía cercana a los 480 kilómetros por tanqueada. Con el segundo tanque de esta gasolina decidí probar cómo funcionaba en ruta. Nos fuimos hacia Agua Clara, un lugar muy bonito que queda cerca de la ciudad de Buenaventura. Desde la salida de Cali son unos 115 kilómetros de asfalto con muchas curvas y muy bonitos paisajes hasta Buenaventura, luego de los cuales hay 24 kilómetros de asfalto a medias y finalmente destapado de piedra suelta. Llegado al lugar, el tablero indicaba que el consumo en esos primeros 172 kilómetros era de 40 kilómetros por litro. Regresé por la misma ruta completando un total de 327 kilómetros recorridos. Al revisar el indicador de consumo marcó 39.2 kilómetros por litro y si se fijan el medidor de combustible todavía tenía 2 rayas. Para ser sincero pensé que se había dañado la bomba o el medidor de combustible. El caso es que el medidor pasó por los 344 kilómetros sin parpadear, 350 y recién a los 357 kilómetros empezó a parpadear con un índice de consumo de 39 kilómetros por litro, cosa que me dejó más sorprendido todavía. Y bueno, uno podría decir que efectivamente la nueva gasolina de Terpel es realmente muy buena, pero ¿será mejor que las otras? Pues probemos. Aquí estamos en una estación de ESSO que es básicamente la misma red de distribución de móvil. Luego de la alerta de bajo combustible, rodé otros 40 kilómetros antes de venir a abastecer para consumir la mayor cantidad de combustible de Terpel para no mezclarla con esta y miren, casi llegó a los 400 kilómetros, una marca que jamás había hecho en esta moto. Llenamos el tanque de gasolina extra y miren cuánto entra, 11 litros. Haciendo cálculos eso da 35.9 kilómetros por litro, 3 kilómetros por litro por debajo de lo que indica el tablero. Aún así parece que el medidor y las estaciones funcionan con relativa correspondencia. Nuevamente contador a cero y vamos para el siguiente recorrido. Con la gasolina extra de ESSO empecé a hacer seguimiento a los 329 kilómetros recorridos considerando que ya estaba en la última línea. Llegué con sorpresa a los 340 kilómetros y todavía seguía sin dar alerta de bajo nivel, pero kilómetro y medio después empezó a parpadear. Así que aquí estamos en la estación de servicio Primax y le vamos a colocar la Extra G-Prix. Y mientras esperamos el turno veamos el consumo del tablero. Para un recorrido de 342 kilómetros el indicador dice 37.8 kilómetros por litro, una eficiencia que no tiene nada que envidiar a la gasolina azul de Terpel. Llenamos nuevamente hasta el mismo nivel del tanque y miren, nuevamente entraron 9.7 litros, lo cual quiere decir que según los cálculos tuvimos un consumo de 35.2 kilómetros por litro, 2.5 kilómetros por litro por debajo de lo que marca el tablero. Con la G-Prix de Primax empecé a hacer seguimiento a los 336 kilómetros y coincidencialmente
Inicialmente allí el indicador dio la alerta de bajo combustible. Antes de ir de nuevo al abastecimiento, recorrí otro tramo llegando a los 384 kilómetros, que según el tablero nos da una eficiencia de 36.6 kilómetros por litro. Ya en la estación le entraron 12.2 litros, pero al no estar pendiente, el vendedor llenó en exceso el depósito. Procedí luego a retirar 800 mililitros, así que hagamos el cálculo con 11.4 litros. Eso quiere decir que la relación de consumo es de 33.6 kilómetros por litro, 3 kilómetros litro por debajo de lo que marca el tablero. Si a estas alturas ustedes están sorprendidos por el rendimiento de la gasolina extra de Terpel, Esso y Primax, pues esto no es más que una ilusión que se desvanece cuando se considera el régimen de uso. Y por régimen de uso quiero decir tres cosas: las RPM a las que se utiliza la moto, el peso de carga y si se deben hacer paradas continuas, como cuando uno está en medio de un tráfico pesado. Me explico. Durante las pruebas realizadas con la Terpel, la Esso y la Chiprix, la ruta habitual incluía largos tramos en los que no se podía ir a mucha velocidad, tanto por el tráfico como por el estado de la vía, pero tampoco había que hacer muchas paradas. En esos tramos, la velocidad podía sostenerse de forma continua entre los 40 y 60 km por hora, y a esa velocidad la moto puede llevarse tranquilamente entre 4.000 y 5.000 revoluciones por minuto. Incluso la vía a Buenaventura, a pesar de ser abierta, debido a sus curvas y límites de velocidad, me obligaba a llevar la moto alrededor de las 5.000 revoluciones, a unos 80-90 km por hora, lo cual hizo que tuviera un rendimiento más alto aún. Como lo he mostrado en un video previo, a esas revoluciones incluso la gasolina corriente de menor octanaje puede llegar a los 330 km antes de activar la alerta de bajo combustible, o como lo mostré en otro video, tener rendimientos promedio de 33.3 km por litro. De hecho, un amigo del canal llamado Charlie Motero, que lleva registros de consumo en su XR300 desde hace 3 años, muestra que utilizando gasolina corriente, especialmente de Texaco, ha gastado 407 litros en sus 14.952 kilómetros recorridos, lo que da un total de rendimiento de 36.7 kilómetros por litro. Y eso es un muy buen rendimiento para hacer gasolina corriente, pero también debemos decir que Charlie tiene un tipo de conducción un poco más tranquila. Lo que quiero decir con estas comparaciones es que si uno lleva un ritmo de conducción, digamos tipo Charlie, hasta la gasolina corriente rinde más, y viceversa. Si se le exige mucho a la moto, incluso hasta el combustible con mayor octanaje pierde eficiencia, y muestra de ello son las dos últimas pruebas que hice con las gasolinas extra de Texaco y nuevamente con Primax. Utilizándolas en vías de mayor tráfico, menos velocidad sostenida y además llevando pasajera, ambos tipos de gasolina mostraron que la alerta de nivel de combustible se activaba superando con dificultad los 300 kilómetros, marcando promedios de consumo de 33 a 34 kilómetros por litro. Y eso en realidad no es que represente una ventaja frente a la gasolina corriente, porque en un video previo mostré que durante un recorrido de 3.000 kilómetros la gasolina corriente dentro de ciudad y con diferentes regímenes de uso rinde a un promedio de 32 kilómetros por litro. Esta comparación debería ser suficiente para demostrar que, pues sí, la gasolina extra rinde ligeramente un poquito más, pero la diferencia realmente es muy mínima para ser significativa. Sin embargo, démosle un nuevo chance a este mito y digamos que la gasolina extra, con independencia del régimen de uso, rinde tanto como al inicio lo mostraron las gasolinas de Terpel, Esso y Primax, es decir, unos 37 kilómetros por litro. Si asumimos eso como una verdad, entonces podríamos decir que comparada con la corriente, la gasolina extra nos entrega un 15% más de eficiencia en el consumo. Y ya con todos esos datos les voy a explicar por qué colocar combustible de 98 octanos en la XR300, por ejemplo, es básicamente inoficioso. En primer lugar, aunque la gasolina extra fuera siempre un 15% más eficiente, la gasolina corriente es un 42% más barata. Considerando el valor del litro de cada gasolina y la eficiencia en el uso, el valor por cada kilómetro recorrido tiene una diferencia de 34 pesos. Por lo tanto, en un tramo de 500 kilómetros tendríamos que gastar 35.000 pesos de corriente, mientras en extra tendríamos que pagar 52.000 pesos. En segundo lugar, la XR300 tiene una relación de compresión que no exige el octanaje que contienen las denominadas gasolinas premium. El octano es uno de tantos hidrocarburos que se le adiciona a la gasolina, y su tarea fundamental es hacer que la gasolina dentro de la cámara de combustión se encienda solo por la acción de la chispa de la bujía. Si la gasolina, o para ser más precisos, la mezcla de aire y combustible, se enciende por una razón distinta a la bujía, entonces el pistón empezará a sufrir una cosa que todos llaman martilleo y que al final de cuentas lo terminará dañando. ¿Pero qué es lo que ocasiona que esa mezcla de aire y gasolina se encienda por una cosa distinta que no sea la bujía? Bueno, pues por la presión y la temperatura, y allí resulta clave la relación de compresión del motor de la XR300 y de cualquier motor en realidad. Imagínense que esta jeringa es nuestro cilindro y esta goma negra al final del émbolo es nuestro pistón. Digamos que nuestro cilindro tiene 9 centímetros cúbicos, así que voy a colocar el pistón en el número 9. Ahora voy a tapar la salida de aire y voy a empezar a empujar el pistón. Cuanto más empujo, más difícil se hace, y eso es porque las partículas de aire dentro del cilindro se apretan tanto que ya no se puede empujar más allá de 1 centímetro cúbico. En otras palabras, yo ejercí una fuerza de compresión tal que logré reducir 9 veces el volumen de aire dentro del cilindro. Y si yo quisiera describir
describir esa acción diría que la relación de compresión que ejercí es de 9:1. Si este cilindro estuviera lleno de moléculas de oxígeno y gasolina, a medida que el pistón las comprime, estas moléculas se aprietan entre ellas y se empiezan a rozar. Y este rozamiento aumentaría la temperatura de la mezcla, haciendo que eventualmente se encienda espontáneamente. Y resulta que esto no se puede encender en cualquier momento ni en dos lugares diferentes, sino solo por la acción de la chispa de la bujía y justo un momento antes de que el pistón llegue al punto más alto del cilindro, para que la explosión empuje el pistón con fuerza hacia abajo. Si la mezcla de aire y gasolina se enciende en otro lugar además de la chispa de la bujía, lo que se tendrían entonces son dos frentes de llama y un choque entre ellas, que golpean como un martillo la cabeza del pistón, que apenas va en subida. Es como si estás en un columpio y recibes un impulso cuando aún no has terminado de ir hacia atrás en el recorrido, o bien que tuvieras dos personas empujándote pero sin estar sincronizadas. En cualquier caso, sería muy malo para tu espalda. Bueno, pues los octanos son la sustancia encargada de que la gasolina, a pesar de la presión y la temperatura, se encienda solo por la chispa de la bujía. O dicho de otra forma, los octanos regulan la capacidad antidetonante de la gasolina. En el caso de la XR300, la relación de compresión del motor es de 9:1, así como el ejemplo de la jeringa, y esa relación de compresión está muy por debajo de la capacidad antidetonación de la gasolina extra, incluso de la gasolina corriente. En motores con una relación de compresión 10:1 o superiores, como en el caso de las motos de alto cilindraje, la gasolina corriente no resistiría la temperatura y la presión y estallaría antes de tiempo, generando eso que todos llamamos cascabeleo o martilleo en el cilindro, excepto si se utiliza la moto de alto cilindraje en una ciudad con mucha altitud sobre el nivel del mar. Y la razón es que a mayor altitud hay menos oxígeno entrando a la cámara de combustión, y con menos oxígeno disponible para comprimir hay menos moléculas rozando entre sí, por lo tanto menor temperatura, y si además hay baja temperatura ambiente, la posibilidad de preignición descontrolada es mucho menor. Tercero, en ninguna parte el fabricante habla del octanaje de la gasolina, salvo que sea común y que no lleve plomo. Lo del plomo no es porque dañe la moto en sí, sino porque nos mata literalmente a nosotros los seres humanos. La diferencia entre la gasolina común y la premium está basada en el índice antidetonante, o lo que todos conocemos como octanaje. Este índice es un número que surge con determinadas pruebas que miden la resistencia a la ignición de la gasolina. Esas pruebas pueden llamarse diferente en diferentes continentes, pero en general la equivalencia entre países es similar, así que un octanaje 98 en Colombia podría ser lo mismo que un 95 en otro país, según la forma de medición. Luego de revisar varias páginas me di cuenta que por lo menos en todo el continente americano, hablo de norte, centro y sur, las gasolinas comunes y extra tienen calidades similares entre países, así que podemos interpretar que la gasolina que sugiere el fabricante para el caso colombiano es la gasolina corriente. Cuarto, a pesar del costo, de que económicamente no rinde y de que el fabricante no recomiende gasolina extra, algunos sí deciden colocársela porque en Colombia por lo menos se cree que la gasolina extra es mucho más limpia que la gasolina corriente. Eso de ser limpias es una idea de la cual no siempre existe claridad. Miremos, en Colombia toda la gasolina, con independencia de la marca que la distribuya, proviene de un mismo lugar: las refinerías de Ecopetrol. Cuando esa gasolina llega a cada distribuidor, llámese Terpel, ExxonMobil, Primas, Texaco, este le coloca aditivos y le hace procedimientos como por ejemplo aumentarle el octanaje. Cuantas más cosas le pongan a la gasolina, más costosa se vuelve. Y en el caso de la gasolina extra, la gasolina de base es tratada con aditivos que, además de mejorar su capacidad antidetonante, tienen ciertas propiedades que ayudan, entre otras cosas, a mantener la cámara de combustión en mejores condiciones de trabajo. Y si me permiten la comparación, es una diferencia similar a la que existe entre los aceites full sintéticos y minerales. El tratamiento y los aditivos encarecen mucho el primero. Así que por causa de esto, la gasolina corriente y la extra son gasolinas o igual de limpias o igual de sucias, por lo que vienen de una misma fuente. Por otro lado, toda la gasolina se degrada con el tiempo, así que si ustedes dejan un litro de gasolina extra de 98 octanos sin usar durante 3 meses, esa gasolina se va a degradar y va a generar residuos e impurezas que no son buenos para el motor. Y esto no es un problema de las estaciones de servicio o del proveedor, es un problema de la gasolina en sí. De hecho, el manual de la XR300 dice que si no va a mover su moto, mejor retire la gasolina, porque los sedimentos que se van a generar son realmente dañinos. Es por esta razón también que en algunas estaciones no venden gasolina extra, porque la venta podría ser tan baja debido a su costo que circula poco y se dañaría al estar almacenada. En resumen, la gasolina extra no es más limpia que la corriente, tiene mejores aditivos y más octanaje, pero si se deja sin usar, se vuelve tan sucia como la gasolina común. Pero si ustedes de todas maneras quieren colocar gasolina extra en sus motos, pues serán más gentiles con el medio ambiente, porque al tener una preignición más controlada, entonces el motor va a aprovechar mejor los hidrocarburos contenidos en cada ciclo del trabajo del motor, cosa que a su vez disminuye la emisión de gases contaminantes al ambiente, razón por la cual finalmente algunos dicen que las gasolinas de mayor octanaje son más limpias en la medida que, digamos, ensucian menos el ambiente. Y si por ahí cabe otra definición de lo que significa limpia, pues entonces por favor escríbanla allí en los comentarios, estaré muy agradecido. Quinto, finalmente muchos dicen que la gasolina de mayor octanaje da más potencia al motor. Por lo que he explicado anteriormente, la gasolina de base es la misma para ambos tipos de combustible, por lo tanto corriente y extra contienen la misma energía que es liberada al combustionar. Si la combustión es descontrolada,
controlada, como en el caso de la preignición espontánea, la energía no se va a aprovechar totalmente ni de forma uniforme, pero si el encendido se hace de forma controlada, la energía se aprovecha mejor, pero al final de cuentas es la misma energía. El octanaje nunca aumentará dicha energía, sino la forma como se entrega. Es esa entrega de energía lo que quizás explica por qué recorremos más kilómetros con la gasolina extra, especialmente en terrenos con bajas altitudes. Y finalmente, sexto, algunos se preguntan si colocar aditivos a la gasolina corriente para aumentar el octanaje es mejor que comprar extra. Pues bien amigos, aumentar el octanaje no es un procedimiento químico simple y si existe un aditivo, este no será nada barato. Así que indaguen bien antes de colocar productos en sus depósitos. No en vano la gasolina extra casi que dobla en precio a la gasolina corriente. Por todo lo anterior y por lo menos para la XR300 u otras motos con tasas de compresión 9:1 o menores, pues no importa si ponemos corriente o extra, el motor va a funcionar de la misma forma. Las únicas dos cosas que creo que vamos a conseguir al utilizar gasolina extra es tener menos billetes en el bolsillo, aunque tendríamos un ambiente ligeramente menos contaminado. Todos sus comentarios son bienvenidos, se cuidan en la ruta, un fuerte abrazo.